La pregunta en millones, ¿qué tanto riesgo corren otros países de ver lo que está pasando en Estados Unidos y vivirlo en carne propia? Mi querido Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Querida Merle, buenas noches al auditorio, a la audiencia y pues un poco preocupado, ¿no? Por todas las situaciones que se han suscitado por este problema del Capitolio y de Donald Trump. Mi querido Pepe, quiero que me empiece yo. Tú eres experto en comunicación en redes sociales y creo que si alguien conoce la importancia de la libertad de expresión y de estas plataformas, bueno, eres tú. ¿Cómo podemos entender? Y justamente partiríamos de ahí. ¿Cuál es la importancia de las redes sociales y de que se haya propuesto en el origen de estas redes sociales una libertad de discurso que hoy estamos viendo que están cerrando? ¿Cómo llegamos a este momento? Pues mira, para empezar definitivamente en la era de la información y en la era de la comunicación, las redes sociales sí marcaron un parteaguas. Hay un antes y un después de las redes sociales y del cómo a través de estas más personas pueden estar informadas, pueden informar, pueden comunicarse y también cómo la potencialidad de la viralización ayuda o no ayuda a que en las democracias las voces de alguno o de algunos puedan hacerse muy grandes y con esto también haya el gran problema que las redes sociales han traído, que es la desinformación. Desafortunadamente, al ser un canal con tan pocas normatividades o que no se ajuste a las leyes de los países, porque pues al final pertenece al mundo del internet donde pocos países pueden incidir, y está bien porque si no estaríamos hablando de un tema de censura, pueden suscitarse situaciones como esta donde los líderes o los dueños se convierten en estos grandes faraones dueños con el poder de censurar, de callar o también de acrecentar algunos mensajes que no pueden ser buenos. Ok, entonces partiendo de esta parte, ¿no? Partiendo de que no, y estamos todos en sintonía que los gobiernos no deben de incidir en el mundo del internet, ¿cómo es que llegamos a hoy a esto, no? Recuerdo cuando todavía veíamos a un Mark Zuckerberg teniendo estos pleitos con el Congreso en Estados Unidos por haber vendido nuestros datos personales a través de estas ciertas aplicaciones, por tener esas fallas de seguridad. También vimos cómo Facebook también empezó a cerrar y cerrar y cerrar cada vez más estos controles de cómo y qué videos publicar. Y luego vemos, y algo de lo que nos hemos quejado mucho, es que las redes sociales sirvieron como una plataforma de denuncia, en donde lamentablemente la falta de acción de los gobiernos implementa que, bueno, si estás denunciando una cuenta de acoso, simplemente eliminan la cuenta y convierte imposible o muy complicado el rastrear a la persona porque, bueno, ya no hay una cuenta en donde la puedas tú encontrar o rastrear. Y vemos que hay muchas dificultades. No veo un equilibrio entre lo que están haciendo las redes sociales con cuestiones de denuncia que deberían quizás de impulsarlas y lo que están haciendo con un propio Donald Trump. ¿Corremos peligro de que ocurra algo similar en otros países, quizás en América Latina? Pues yo sinceramente veo muy lejana la posibilidad de que la situación que está ocurriendo hoy en Estados Unidos se repita en algún otro país de Latinoamérica o del mundo. Por el contrario, las redes sociales previo a esta situación de Donald Trump han funcionado como un gran canal para potenciar causas buenas, como por ejemplo la primavera árabe, ¿no? Donde el gobierno censurando y eliminando canales para que los jóvenes se pudieran organizar, fue a través de las redes sociales donde encontraron este canal para organizarse y para poder hacer un cambio que detonó en una revolución, ¿no? Hoy en día lo que estamos viendo es que también Donald Trump, era una persona demasiado efervescente, inclusive los republicanos tenían como esta jerga donde decían, pues bueno, hay que tomarlo seriamente, pero no literalmente. El gran problema que se tuvo es que, pues a través de las redes sociales, en esta ocasión, el propio Donald Trump de pronto dio mensajes que pudieron malinterpretarse y quienes no eran senadores o quienes no eran representantes y quienes eran sus principales supporters, sus principales, las personas que lo apoyaban, se lo tomaron literalmente y no solamente se lo tomaron seriamente, y hubo una convergencia tremenda en el Capitolio donde quienes se lo tomaban seriamente, pero no literalmente, también se encontraron con los que estaban haciendo exactamente lo contrario.
Repito, tanto en México como en Latinoamérica no tenemos perfiles como Donald Trump lo es en redes sociales, donde sus tweets, si bien causan un gran furor, en realidad después no causan el resultado que se esperaba porque las vocerías o algunos otros perfiles van desmintiendo las cosas que se están diciendo, ¿no? Yo sinceramente veo como algo que cada vez es más necesario, la necesidad de que los gobiernos vayan creciendo y vayan incorporando también a sus políticas públicas y a la normatividad pues que se tiene que ir, en la que se tiene que ir evolucionando, situaciones donde se pueda controlar, no de manera coercitiva, sino donde se pueda ir evolucionando y de la mano se puedan ir encontrando maneras de colaborar con estas grandes empresas. No podemos negar el poder informativo que tiene Facebook, ¿no? En México, donde casi el 80% de la población tiene una cuenta de Facebook y donde, pues, a nivel mundial, si fuera un país, sería un país inmensamente habitado, ¿no? No podemos negar el poder de estas plataformas y también no podemos ponernos al tú por tú porque, pues, al final nos metemos en un tema de derechos humanos, de libertad de expresión y también tenemos que tener muy claro que, pues, al final la figura del titular del ejecutivo de un país como lo es Estados Unidos, también tiene que tener cierto control con los mensajes que da, porque pues no es lo mismo lo que pongo yo a lo que pone él. La ventaja que ha dado el tema de las redes sociales es la horizontalidad y la democratización en el tema de la información, donde un tuit que pone Pepe Galaviz, un tuit que pone Meme, puede llegar a ser igual o más leído que un tuit que tiene un presidente. Ahora, Pepe, ¿bajo qué criterios podríamos estar hablando de este consenso o de este involucramiento por parte de los gobiernos? Los medios de comunicación son los que más se han involucrado, muchos de ellos ya están completamente migrados hacia las redes sociales, aunque todavía se molesten con el tema, pero bueno, han migrado a las redes sociales. Mucha información de la que hoy obtienen viene de las redes sociales, pero ¿bajo qué criterios se debería realizar este involucramiento por parte de los gobiernos con las redes sociales? ¿A quién hay que privilegiar? ¿Al usuario o la vinculación con la empresa por el poder que tiene de esparcimiento de las noticias? Yo creo que la primer gran labor que deben tener los gobiernos es un tema de humildad, ¿no? Yo creo que la humildad que tienen que tener los gobiernos frente a estas grandes empresas es lo primerito, ¿no? No creer que pueden seguir comunicando de una manera tradicional a expensas de ellos, sino que tienen que involucrarse. Tanto Facebook como Twitter tienen áreas de gobierno especializadas en crear estrategias de comunicación enfocadas a distintos estratos. Tuve la oportunidad de trabajar en un gobierno y justamente colaboramos con ambas empresas y era una maravilla, porque además de que lo hacían de una manera muy eficiente, era inmensamente económico. Por otro lado, yo creo que la responsabilidad que tienen las empresas, como lo ha hecho un tanto Twitter, Facebook más o menos ha intentado hacerlo, es poder combatir el gran problema que se tiene, que son las fake news, ¿no? Inclusive tú y yo la primera vez que platicamos fue referente al tema de las fake news, y las fake news es el mal y lo que está todos los días en las redes sociales, y la gran responsabilidad que deben tener las empresas es poder ayudar a los usuarios y a las usuarias a poder discernir entre información verídica e información falsa. Con esto me parece que sería la gran colaboración que podríamos tener para que a futuro no encontráramos un problema de contrapunteo, sino una cuestión de colaboración, pues, fortuita para ambos, ¿no? Y sobre todo donde el más beneficiado sea obviamente el usuario y la usuaria, y donde puedan acceder a información útil, expedita, pero sobre todo real. Ahora, mi querido Pepe, ¿qué parte tiene aquí la sociedad? Creo que es de lo más importante ahora que tocas las fake news. ¿Qué parte la involucra? ¿Cómo involucrarse de una forma responsable? ¿Cómo genera una educación de participación? Pues sí, lo repito, responsable con las redes sociales, que no nos creamos, digamos, cuáles son los puntos principales para que no caigamos en noticias falsas, para que no estemos compartiendo cuestiones que, por supuesto, podrían incitar al odio, que podrían generar violencia con aquellos usuarios que no son tan responsables. ¿Qué hacer desde la trinchera de la sociedad? La sociedad lo primero que le toca es ser responsable y lograr tener un discernimiento más amplio referente a lo que consume y a lo que genera, ¿no? Hoy en día somos tanto consumidores de información como productores de información. Tú misma eres un medio de comunicación, Meme. Yo mismo, en menor proporción, por supuesto, soy un medio de comunicación. Nuestra responsabilidad radica en poder asumir esa responsabilidad de manera madura y lograr no
sacar de contexto situaciones reales, ¿no? En México también pasa, ¿no? En México pasa en menor proporción, sin tantos problemas, sin embargo el riesgo es el mismo en función de que la descontextualización y la barrera que de pronto creemos que es virtual, donde lo violento trasciende de las pantallas de nuestro celular o de nuestras computadoras, sí logre pasar a la realidad que vivimos y que ha detonado en violencia. Ese es el mayor riesgo que tenemos que tener. Yo creo que todos los generadores de información, sean influencers, sean medios de comunicación, sean gobiernos, seamos ciudadanos a pie, y sean todos los que tenemos acceso a las redes sociales, nuestra responsabilidad radica, pues, ahora sí que en no mentir y en no creer mentiras, y la única manera que tenemos de eso es hacer un filtro muy sencillo de lo que leemos, teniendo como ese filtro quién lo está publicando, por qué lo está publicando, de dónde viene, cuál es como su contexto y qué medios lo están soportando, ¿no? ¿Quiénes son los que ya lo publicaron previamente? Y ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación? Creo que esta es la parte más interesante, porque si algo hemos dicho, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es qué diferente historia sería si retomaran lo que dice un presidente, Donald Trump, y empezaran a contextualizarlo desde sus líneas editoriales. Tienen una libertad inmensa, no se esconden, nunca han negado de qué lado están, si son derecha, izquierda, si son ultraderecha, si son ultraizquierda, nunca lo han negado si son liberales o no. Siempre han sido muy frontales en la materia. Entonces, ¿por qué no hacerlo en este momento desde sus editoriales, desde sus propias líneas de información? ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos medios aquí en México también? Creo que es importantísimo tocar. Pues yo insisto, creo que la responsabilidad es una responsabilidad compartida. Tanto medios de comunicación como titulares de gobierno, locales, estatales y federales, tenemos la responsabilidad de informar con responsabilidad y también pues de no polarizar, ¿no? Uno de los grandes problemas que se han suscitado en Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump es la polarización, ¿no? Donde se confrontaba al medio A con el medio B y donde se decía que el medio A lo hacía porque tenía conflictos con el presidente o con algún gobierno en particular, y creo que en ese momento es donde pues el que pierde es el consumidor de información, porque ya no le dan a él la libertad de elegir cuál es el medio que puede consumir sin que sea juzgado por consumir información en él. El gran problema que se tuvo con Fox News, ¿no? Un medio que apoyaba abiertamente a Donald Trump. Yo no creo que esté mal. Al final los medios de comunicación también forman parte de un mercado, ¿no? Y en este mercado hay preferencias, y hay quienes prefieren los medios de derecha y hay quienes prefieren los medios de izquierda. En México tenemos a Reforma y tenemos a La Jornada. ¿Cuál es el mejor medio? Pues al final es el que a mí me guste, ¿no? Al final, si a mí me gusta leer La Jornada, y también gusto de leer los columnistas de Reforma, me permiten a mí tener un panorama más amplio de lo que está pasando. Sin embargo, si pasa lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasó de manera muy, muy, muy evidente, donde se confrontaban directamente a los medios o se confrontaban directamente a las empresas o a los dueños, se convierte en un juego de gato y el ratón donde hay buenos y malos. Y creo que en estos casos no hay buenos y malos, ¿no? Siempre y llanamente hay actores que tienen sus propias necesidades, sus propias responsabilidades, y ahí es donde creo que tenemos que ser sumamente congruentes y tener cordura y humildad para poder no entrar en este tipo de situaciones de conflicto frontal. Y ahora que mencionas el tema de congruencia, pues quisiera con eso poder cerrar y generar esta reflexión de cierre. ¿Existe congruencia en las redes sociales? Híjole, pues la congruencia me parece que radica en cada uno de nosotros, ¿no? Vemos todos los días que Twitter, como lo dijo hoy el presidente, ¿no? Al final sí se convierte en la nueva Inquisición, y desafortunadamente ha dejado de ser lo que en un primer momento era, que era un lugar de sana recreación casi, donde podrías informarte, donde podías convivir, donde podías ser amigos, pero sobre todo donde podías aprender nuevas cosas. Hoy se convierte en un lugar donde cada cosa que pones eres juzgado, e insisto, creo que esto es en gran parte por la necesidad que de pronto tenemos de ser validados, y en esta necesidad que tenemos algunos, ¿no? De los usuarios que estamos ahí, entran estos conflictos de golpeteo y de violencia. Yo creo que la principal
necesidad o la mayor muestra de congruencia es, uno, no tomarte personal los ataques o los contrapunteos o los debates a los que llegas a adentrarte, y en segundo lugar, darte cuenta que la tuitósfera es un mundo muy pequeño, si lo comparamos con lo que pasa todos los días en la realidad, ¿no? Y creo que justamente aquí vale retomar lo que pasaba con los republicanos, ¿no? Y lo que pasó con Trump, y cómo eso logró coincidir en una cuestión casi hollywoodesca el miércoles en el Capitolio, porque algo que no nos tomábamos con mucha seriedad se convirtió en un problema muy, muy grande, ¿no? De pronto es muy fácil ejercer violencia a través de las redes sociales, ¿no? En mi celular es muy fácil poder ejercer violencia, y eso, pues de pronto no nos lo tomamos tan en serio, ¿no? Yo creo que el secreto y el mayor reto que tenemos quienes estamos ahí es no ser partícipes de violencia y no generar situaciones que puedan trascender a las plataformas digitales. Pues te agradezco mucho, mi querido Pepe Galaviz, para que nos ayudaras con este análisis, consultor en comunicación de redes sociales. ¿En dónde te puede seguir la gente, mi querido Pepe? Pues en mi Twitter, en la cuenta de @elpepegalaviz, justamente me cerraron a mi otra cuenta porque pues creo que no aguantaron mucho algunas críticas, pero ahí estamos en Twitter, el Pepe Galaviz, en Instagram como Pepe Galaviz. Pues te agradezco mucho, mi querido Pepe, y pues estamos al habla. Un abrazo. Igualmente, Meme, un abrazo, buen viernes.